Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo tutorial de lettering en el que vamos a ver cómo hacer lettering en curvas, cómo escribir sobre una línea que no es recta, no es horizontal, sino que sigue una curva. Y qué hacer para que nuestras palabras queden bien visualmente, pero que además sean fáciles de leer. Con las plantillas gratuitas de este mes podéis practicar todos los ejemplos que vamos a ver en el vídeo, pero si os queréis convertir en verdaderos expertos del lettering en curva, os recomiendo que os hagáis con las plantillas premium, que podéis conseguir en nuestra escuela online, porque tienen muchísimos ejemplos para practicar. Os dejamos el enlace para que les echéis un vistazo en la cajita de descripción del vídeo y ahora vamos a ver los ejemplos con nuestro cuaderno de práctica, Practica tu Lettering, que es muy útil en este caso porque tiene una cuadrícula de puntos para que no nos torzamos y que nuestras curvas estén bien dibujadas desde el principio. Vamos a utilizar un brush pen de punta gruesa como el Tombow ABT y uno de punta fina como el Tombow Fudenosuke. Cuando vamos a hacer una composición, muchas de las cajas de nuestra composición pueden ser en curva, porque eso hace que sea más interesante. En vez de tener todas las letras en horizontal o incluso en una diagonal, podemos dibujar alguna curva como las que veis en esta página. Así jugamos un poco con la estructura de nuestra frase. Podemos tener curvas que tienen el arco hacia arriba o el arco hacia abajo, como si fuera una boca de una cara triste o de una cara sonriente, que pueden tener un radio más grande cuando son curvas más abiertas, porque parece que las hayamos estirado un poquito intentándolas llevar a la horizontal. Y otras como esta, por ejemplo, que son curvas muy cerradas, casi podemos ver el círculo completo. Si las hubiéramos dibujado con un compás, el centro estaría por aquí, muy cerquita, mientras que las de esta forma estaría un poquito más lejos. También podemos tener formas como esta de aquí, que son formas en onda, no tienen solamente un radio, sino que van cambiando la dirección de la curva. Y por último podemos tener círculos cerrados, como este de aquí, donde no hay un principio y un final de la curva, sino que tenemos que escribir dándole la vuelta completa al círculo. Las más sencillas y por las que vamos a empezar son estas curvas con los radios más grandes, curvas más abiertas. Y aquí podemos escribir las palabras sin girarlas. Las podemos escribir en vertical, como si estuviéramos escribiendo sobre una línea horizontal, pero colocando las letras a diferentes alturas. Es muy importante que nuestra curva empiece y acabe en el mismo punto de la horizontal. Si uniéramos estos puntos con una línea, veis que los dos puntos están exactamente a la misma altura y lo mismo pasa con estos dos de la curva superior. Eso es importante porque si cada uno está a una altura diferente, cuando dibujemos nuestra frase o escribamos nuestra palabra, nos va a parecer que se está cayendo hacia un lado o se está cayendo hacia el otro. Otra cosa importante es que las líneas tienen que ser lo más paralelas posibles, que siempre haya la misma distancia entre dos puntos de la línea, que no estén muy juntos en un lado y muy separados en el otro, porque si no tendremos letras de tamaños muy diferentes. Y el último consejo es que antes de empezar a escribir con el brush pen, hagáis siempre un boceto a lápiz. En una curva es muy importante que empecemos donde empieza la curva y que terminemos donde termina la curva. En una horizontal nos podemos quedar un poco más a la derecha, un poco más a la izquierda, pero aquí tenemos que seguir la forma de la curva porque si no, la última letra estará más alta que la primera letra de la palabra. Si por ejemplo queremos escribir la palabra curva, nos podemos guiar por el centro, más o menos aquí debería estar la letra R. Y después dibujamos la C y la U a la izquierda y la V y la A a la derecha. Así nos aseguramos de que la A y la C están en la misma altura. Repasamos con el rotulador. Y cuando estamos dibujando sobre una curva, hay letras que tenemos que modificar un poco. Por ejemplo, la letra U, en el primer trazo empezamos en un punto, pero el segundo trazo sube hasta un poquito más arriba. Y al revés, en la V, el primer trazo llega más arriba que el segundo. Y lo mismo pasa en la parte inferior de la letra A. Nos da la impresión de que la letra A está subiendo una escalera para que se acople perfectamente a esta curva. Y aplicamos los mismos consejos cuando estamos dibujando en una curva hacia abajo. Si tenemos una onda, podemos escribir palabras más largas.
En las primeras curvas que hemos practicado, cuanto más larga es la palabra, menos espacio hay que dejar entre las dos líneas para que las letras sean más pequeñitas y nos quepan todas, sin que queden demasiado apretadas. Pero cuando tenemos este tipo de ondas más horizontales, lo único que tenemos que tener en cuenta es que nuestras letras tienen que llegar desde la parte de abajo hasta la parte de arriba y vamos encajándolas una detrás de la otra. Aquí tendría que haber alargado un poco más la curva porque veis que en la letra A me he quedado sin espacio. Por eso es tan importante hacer el boceto a lápiz antes de escribir la palabra. Con la letra M nos pasa lo mismo que con la A en curva, que está un poco inclinada. También podemos ver letras que tienen trazos horizontales y en vez de dibujarlos horizontales podemos seguir un poco la forma de la curva. Cuando pasamos a este tipo de curvas más cerradas, es un poco más difícil seguir utilizando este estilo de letras en vertical y tenemos que empezar a girar nuestras letras. Si intentáramos escribirlo en vertical, veis que en los bordes tenemos problemas como dibujamos las letras, así que vamos a ir girando las letras siguiendo los radios del círculo. Primero vamos a dibujar estos radios y no hace falta que los coloquemos exactamente donde vamos a dibujar cada letra, simplemente tenemos una serie de líneas guía para saber qué inclinación van a tener las letras que caigan cerca de ese punto. Para escribir la palabra curva, lo mejor es ir girando el papel. Aquí también es muy importante hacer un boceto para que todas las letras empiecen y acaben en el mismo punto de la horizontal. Vamos a hacerlo a lápiz en la segunda curva. Y ahora repasamos con el rotulador, siempre girando el papel. Si tenemos un círculo cerrado, tenemos dos opciones. Podemos escribir de manera continua en la parte de fuera del círculo. Esta sería nuestra línea base y en ese caso es muy importante que hagamos un boceto otra vez para asegurarnos de que cabe todo, porque si nos quedamos sin espacio estaremos empezando a escribir encima de lo que ya habíamos escrito. También podemos dividir por la mitad y escribir por la parte de arriba y por la parte de abajo en dos direcciones distintas, como hemos hecho con el ejemplo de curva en la parte superior. Vamos a escribir aquí nuestra frase y a terminar con una carita sonriente que vaya a juego con ella. Por último, vamos a ver qué pasa si tenemos una forma completamente libre, como esta espiral o esta curva que hemos dibujado en esta página. En estos casos, siempre hay que seguir la dirección de la curva. No podemos escribir todo en vertical porque va a ser muy difícil de leer. Así que es recomendable, una vez más, ir girando el papel conforme escribimos para que siempre lo tengamos orientado en la manera de escribir vertical. Es mucho más fácil escribir vertical y girar el papel que girar nuestra mano o girarnos nosotros para intentar escribir. Y una vez más es importante hacer un boceto a lápiz para asegurarnos de que no nos vamos a quedar sin curva antes de terminar la frase. Si terminamos antes de que acabe la curva, siempre podemos añadir alguna palabra extra o algún dibujito. Recordad que podéis practicar con estos mismos ejemplos en las plantillas gratuitas y con muchos ejemplos extra en las plantillas premium del mes de mayo. Bueno, como podéis ver, las posibilidades de este estilo son infinitas, porque podéis dibujar todos los tipos de curvas que se os ocurran. Siempre intentad que sean curvas sencillas, un poco más abiertas, no hace falta que hagáis una espiral infinita a la primera de vuestras prácticas. Y ya sabéis,
Echadle un vistazo a las plantillas premium que os dejamos enlazadas en la cajita de la descripción del vídeo para practicar con muchos más ejemplos y convertiros en verdaderos expertos y expertas del lettering en curva. Si os ha gustado este tutorial y os ha parecido interesante, como siempre, os recomendamos que os suscribáis al canal para no perderos ningún otro tutorial como este y que le deis like al vídeo para ayudarnos a que llegue a más gente. Poned en práctica todo lo que habéis aprendido con una composición, con una lámina o una frase para regalar a vuestros amigos o para colgar en vuestra habitación. Os dejamos practicando y nos vemos muy pronto con un nuevo vídeo tutorial de lettering de la mano de Rubio. ¡Chao!